Hola, mi nombre es Alejandra Buitrago y en el día de hoy les quiero compartir un tema súper importante con ustedes, las relaciones sexuales. Pero primero que todo, ¿qué son las relaciones sexuales? Las relaciones sexuales básicamente se realizan entre dos personas con el fin de recibir o dar placer sexual. Después de esto, partiendo de esto, hay tres ramas de esta relación sexual que son las siguientes. Entonces, estas tres ramas sería la caricia sexual, el sexo oral y el coito. Estas son tres ramas que parten allí de las relaciones sexuales. Bueno, entonces ahora siendo como ya más concretos, las relaciones sexuales es la penetración del hombre a la mujer. Entonces, para esto existen diversas protecciones para aquellas personas que no desean tener hijos. Entonces existe el condón, existe el Yadel, existen las pastas anticonceptivas, entre otras. Entonces es muy importante conocer qué son las relaciones sexuales y también si hay un anticonceptivo, porque muchas personas no desean tener hijos. Eh, Básicamente es esto, es muy importante conocer de este tema y eso sería todo por el momento. Entonces, ese es el concepto muy resumido de las relaciones sexuales. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual es el hecho de realizar actos sin consentimiento que atente contra la libertad o perjuicio sexual de otras personas. Son contactos sobre el cuerpo con fines de satisfacción sexual sin que sea consciente la otra persona. El abuso sexual lo podemos categorizar de alguna manera en dos tipos. El primero es el abuso de personas privadas de sentido, es decir, inconscientes o desmayadas, o también con trastorno mental o con voluntad anulada, es decir, mediante fármacos o drogas o más. El segundo tipo de abuso sexual es el aprovechamiento por parte del autor por situación de superioridad. Cuando una persona obliga, presiona o engaña a otra persona para tener relaciones sexuales, está ejerciendo una conducta sexual abusiva. Bueno, ya después de conocer y entender qué es una relación sexual y también de conocer y entender qué es un abuso sexual, vamos con algo muy importante. La diferencia entre una relación sexual y un abuso sexual. Esto pues es un tema bastante importante porque hay muchas personas que normalizan el abuso sexual y no, esto no es así. Hay una gran diferencia entre el querer y no querer, que es básicamente lo que ocurre con el tener relaciones y un abuso sexual. Resulta que el tener relaciones es algo que tú accedes, que tú quieres, sea tu novio, tu amigo, la persona que sea. Tú tienes toda la autonomía de decir si quiero o no quiero. Eso es una relación sexual. Cuando es un abuso sexual es cuando lo hacen en contra de tu voluntad, cuando nadie te pregunta nada, cuando nadie te dice que si quieres o no quieres, sino lo hacen a la fuerza. Esto es un abuso sexual y hay que tener en cuenta estas diferencias porque de una relación sexual a un abuso sexual es un gran espacio. Sin duda, el abuso sexual afecta tanto a las víctimas como a su familia, ya que por miedo al que dirán, o porque su familia no le crea, o simplemente porque el abusador las está amenazando, no cuentan nada, y esto permite que el abusador siga cometiendo el delito. Esto lleva a que la víctima no confíe en su familia y que no le cuente lo que pasa o está pasando. Por otro lado, también podemos ver la otra cara de la moneda, en la cual tenemos dos posibles respuestas. La primera es que la familia no apoye a la persona o simplemente que justifique lo que está pasando, increíblemente. Y la segunda
es que la familia efectivamente sí le ayude y sí colabore con lo que está pasando, haciendo el acompañamiento y buscando la solución pertinente para el delito. El ser víctima de un abuso sexual es algo que puede ocurrir en la etapa de la infancia, adolescencia e incluso en la etapa adulta, relativamente en cualquier etapa de la vida humana. Las personas que son víctimas de este suceso normalmente quedan con secuelas, traumas y en los peores casos con algunos trastornos, como el trastorno disociativo, en el cual las personas se distorsionan de la realidad y desconectan sus pensamientos, sus recuerdos e inclusive su identidad. Esto puede ser a corto o largo plazo dependiendo del tratamiento que se les dé. En el proceso en el cual las personas intentan olvidar lo que ha sucedido, es importante no sentir culpa o vergüenza alguna, ya que esto puede causar problemas sentimentales, una baja autoestima, inclusive un estrés postraumático. En los mayores casos también muchas personas se sienten culpables o sucios ante esta situación. Como ya lo mencioné, algunos generan trastornos mentales y otros quedan con secuelas como por ejemplo el no querer tener relaciones porque no les nace el deseo y algunos porque le tienen miedo al tener relaciones. Es indispensable no sentir culpa ni vergüenza, pues no es culpa de uno el ser abusado. Entonces pues un acompañamiento psicológico, un tratamiento indispensable para esto siempre es bueno. De acuerdo con los datos registrados en el Sistema de Vigilancia de Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual en el Distrito Capital, es decir, en Bogotá, en el año 2019 se notificaron 8.474 casos de violencia sexual, un 18,4% más que el año anterior. En el 81,8% las víctimas fueron mujeres y el 18,2% hombres. Respecto a los grupos de edad más afectados, durante el año se tiene que el 77,5% eran niños, niñas y adolescentes, seguido por los adultos de 18 a 59 años con el 22% y las personas mayores con un 0,5%. En el 15,1% de las presuntas víctimas manifiestan que conviven con el agresor. La relación de la víctima con el ofensor sexual se encuentra que el 58,7% se encuentra distribuido así: desconocido un 21,1%, conocido con el 20,5% y otro familiar con el 17%. Las localidades que registraron el 57,4% de los casos de la ciudad fueron en su orden así: Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Suba y San Cristóbal. Como seres humanos formados ética y moralmente, no quisiéramos escuchar más acerca de estos casos y encontrar una solución para que esto cese. Pero a pesar de que en el territorio nacional colombiano y a nivel mundial existen leyes que castigan severamente estas atrocidades, aún siguen ocurriendo. Es por ello que como padres debemos de brindarle información a nuestros hijos y hacerle entender que su cuerpo es un lugar sagrado y que absolutamente nadie puede tocarlo sin su consentimiento. Brindarles confianza, porque si crees que tu hijo está siendo víctima de esto, simplemente espera que él se sienta en confianza para hacerlo. Como pareja, no permitas que tu esposo, amante o novio te toque sin tu consentimiento. No lo normalicemos. El manosearte o tener relaciones sin tu consentimiento es una forma de abuso. Como víctima, siéntate seguro en el momento que encuentres adecuado de contarle a una persona de confianza o denunciar a tu victimario. No podemos terminar esto, seamos sinceros, pero sí podemos hacer que se presenten menos casos, denunciando si eres víctima o conoces a algún victimario y educando a nuestros hijos en moral y que respeten a las demás personas.